Confesamos a Jesucristo como Supremo Señor del cielo y de la tierra. Solemnidad de Cristo Rey. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. A continuación, con corazón de discípulo. Para todos los que en este momento se conectan con Televisión Arquidiocesana. Y hoy en Corazón de Discípulos tenemos una súper sorpresa. Hay una hermanita con nosotros, la hermana Blanca Lidia Rodríguez Granados. Ella es de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa. Mejor conocidas, y en todo el mundo se les conoce a estas religiosas como pasionistas. Entonces les vamos a dar a la hermana Blanca Lidia una cordial bienvenida a este programa tan querido, Con Corazón de Discípulo. Bienvenida, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación de poder participar aquí, dando a conocer un poquito mi vocación a todos los jóvenes y también a toda nuestra iglesia, que de una manera se va empapando también de este carisma, ¿verdad? Qué bueno, hermana, es un gusto para nosotros poderla tener en nuestro programa y entremos en materia. Que sea Dios el que hable a través de sus labios, hermana, y en los hogares que hoy nos abren las puertas para que entremos, hayan personas a las que usted les pueda tocar el corazón. Bien pueda, hermana. Bueno, gracias, hermana. Pues gracias a todos. Aquí mi nombre es Blanca Lidia Rodríguez, soy salvadoreña, también de la congregación Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa, como muy bien lo dijo la hermana, pasionista. ¿Cómo nace? Yo he puesto como un momento así de mi llamado, porque es de lo que venimos a hablar, dice la hermana, ¿verdad? Miren, yo nací de una familia sencilla, me congregué a la edad de 12 años en la iglesia. Voy a hablar un poquito a nivel de familia y de iglesia primero. ¿Saben? Mi familia sufrió la muerte, vamos a decir, de mi papá a los 8 años. Mi hermanita, la más chica, quedó de 1 año y medio. Por lo tanto, mi madre fue la que nos sacó adelante, ¿verdad? Y en todo esto, por ser la mayor, pues le toca a uno responder también en los momentos en que una mamá no está tan bien. A la edad de 12 años me invitaron a ir a recibir el sacramento de la primera comunión y iba a la catequesis. La verdad que para mí fue como mi primer llamado, ¿verdad? En lo que es la primera comunión. ¿Por qué? Porque la catequista ya mayor, pero tenía tinte, tenía chispa la catequista para contagiarnos el amor de Jesús, ¿verdad? Y en esa catequesis yo recuerdo muy bien como la palabra esta, yo te haré pescador de hombres. Es una palabra que Jesús la menciona a Pedro, ¿verdad? Yo te haré pescador de hombres. Y yo decía, ¿cómo puedo ser pescador de hombres, verdad? Y cuando ya estaba por recibir mi primera comunión, mi madre dijo, no, hija, no la puedes hacer. Entonces fue para mí un dolor muy grande y bueno,
seguí en la iglesia, pero no la hice a la edad de 12, sino hasta la edad de 14 años hice mi primera comunión. Y allí, pues, considero que Dios sabía por qué, porque va afianzando más el amor hacia Él. Y nuevamente, con otra catequista, nos motivaba mucho. Y iba a la catequesis para la primera comunión e iba también a la formación de jóvenes. Yo sería un adolescente, ¿no? De 14, y la que acompañaba decía, bueno, ¿ustedes qué van a hacer de la vida? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a estudiar? Y yo pues todavía, pues a la edad de 14 todavía no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar. Lo que sí recuerdo muy bien, decía ella, lo que vayan a hacer, háganlo con amor y para ayudar a los demás. Otra clave que me quedó allí muy marcada. Y cuando ya hice mi primera comunión, yo me comprometí, ¿verdad? En la iglesia, me comprometí a ser catequista. Entonces yo me decía, pues yo no voy a ser pescadores de hombres, sino que voy a ser pescadores de niños, ¿verdad? Y entonces pescaba niños, como dicen. Entonces me iba a las comunidades cercanas y soy de una colonia muy chiquita, se llama de Ilopango de San Salvador. Ahí me iba a evangelizar también. También luego después de estar en el grupo de catequista pasé a lo que es la pastoral juvenil. Ahí estuve por muchos años en la pastoral juvenil evangelizando a los jóvenes porque, como ustedes saben, en el tiempo de conflicto había situaciones todavía muy difíciles. Los lugares donde estábamos nosotros llegaba mucha gente que había sido retirada de sus lugares, ¿verdad? De sus cantones. Luego resulta de que allí recibí mi primer retiro también. Llegaron las hermanas del Merinol. Ahí conocí también la vida de nuestras hermanas mártires también. El párroco que teníamos nosotros era muy conocido de Monseñor Romero, muy cercano también. Por lo tanto, nací en una comunidad, como decimos nosotros, de comunidad eclesial de base. Entonces, nosotros íbamos a evangelizar. Cuando llegaban los seminaristas, como toda joven, ¿verdad? Vamos y echémosle gana. Y entonces iba con los seminaristas, íbamos con los megáfonos, invitando a las personas para la celebración. Y lo que me gustaba era leer la palabra de Dios. Y de allí surgió luego después el que yo acompañara a las personas que evangelizaban. Y bueno, y siempre la gente, esta Blanquita algo tiene, algo va a hacer aquí en la iglesia. Y entonces la gente me confiaba mucho a los jóvenes para que fueran a la pastoral juvenil o cuando había alguna convivencia, algún retiro. También cuando hacíamos caminatas al lago de Ilopango, que algunos a lo mejor ya conocen, entonces nos íbamos caminando y allá teníamos nuestras convivencias. Una de las hermanas mayores de Merinol siempre nos acompañaba también. Bueno, esto es como un caminar, se puede decir, dentro de mi iglesia o donde yo nací o surgió mi fe. Luego, como toda joven, pues tiene que emigrar hacia la ciudad para ir a estudiar. Estuve con las franciscanas estudiando y luego también ya en la universidad, en la nacional. Quizás el tiempo que estuve muy, muy metida en la iglesia, en los consejos, los jóvenes siempre me molestaban, tú pareces monja, ¿verdad? Y era, ay, yo ni loca que voy a ser monja, ¿verdad? Solamente puedo decir que sentía por servir al Señor. Sí, yo voy a la iglesia y le sirvo y todo, pero eso no, de monja, nada. Y luego, cuando ya terminé mi momento de la universidad, me fui a trabajar con las hermanas
eucarísticas. Y allí surgió algo muy especial. Yo me vine aquí a Guatemala a un retiro con el párroco Fabián Amaya. Veníamos como 8 jóvenes aquí con las hermanas pasionistas y resulta de que no llegamos en la fecha indicada. Yo tenía trabajo el día lunes y la hermana encargada me mandó a llamar que por qué no había llegado el día lunes a trabajar. Y pues así con verdad tuve que decirle, mire hermana, yo ando como descubriendo qué quiere el Señor de mí, no sé la verdad. Y por eso fui a ese encuentro vocacional con un sacerdote y fue en Guatemala. Y estando en eso, la hermana, me acuerdo, la directora, mira, aquí está la hermana Marlene, que ella es la promotora vocacional. Ah, muy bien, pero mire, le digo, eso sería bonito para los jóvenes a los cuales yo acompaño, le digo, no para mí. Y entonces resulta de que la hermana me invitó una ocasión a vivir este retiro con los jóvenes, invité a los jóvenes y allí, que fue hasta San Salvador, y recuerdo que de los jóvenes solamente una joven llegó y yo. La joven, por lógica, era más pequeña, ¿verdad? Y se fue a un grupo y a mí me mandaron a otro grupo. Y en ese grupo, las hermanas transmitieron su carisma, la entrega del fundador y todo. Y al final un sacerdote salió y nos dijo a las más mayorcitas, ¿verdad? Díganme una fecha, un número, díganme un número, y yo me acordé de la fecha que hasta ahorita no recuerdo bien el número. Lo que sí, mi idea era, ¿qué fecha estamos ahora? Y dije el número, y el padre solamente tocó mi hombro y dice, muy bien, joven, el Señor algo de ti quiere. Y entonces, la verdad, para mí fue muy impresionante. Y yo solo me le quedé viendo, ay padre, no me diga esto, le decía yo, ¿verdad? Y después me fui en el bus y yo iba llorando. Yo decía, ¿por qué me salen estas lágrimas? Y considero que fue como decir, tanto buscar, y das pregunta y pregunta y te están diciendo esto y tú te haces la loquita. Y llegué donde mi madrina, que es una de las personas que me acompañó, y una tía, me acompañaron en mi proceso, se puede decir como cristiana en la comunidad eclesial, y le dije lo que me había pasado. ¡Ay, qué lindo, hija! ¡Qué bueno! Y yo decía, ay, madrina, ¿y usted por qué me dice esto, verdad? Hasta, bueno, esto para mí tocó mucho mi corazón, y tuve que hablarlo con el sacerdote. Mira, a mí me está pasando esto y no sé qué hacer. Entonces seguía yo con mi compromiso de la pastoral juvenil. Y la verdad, cuando ya decidí entrar con las hermanas pasionistas, vine acá a Guatemala en el año 1994, que es cuando hicieron unas hermanas sus votos temporales. Y la verdad, todos los signos que iban presentando y la memoria de la pasión y todo eso, como que sonaba más. Y no van a creer, pero la encargada me dijo, Juan, tú dicen que andas con inquietud vocacional. Sí, ah, muy bien. ¿Y no te gustaría entrar a la congregación? Sí, me gustaría, pero déjeme ver. De veras, si te quieres venir ya, vente. De veras, le digo. Sí, bueno, en 15 días me vengo, le dije. Y entonces me tomó en serio la palabra y de veras, para decírselo a mi mamá, fue muy difícil. Mi mamá no quería que yo entrara a la congregación. Empezó a decirme de que el párroco me estaba metiendo cosas raras en mi cabeza, las catequistas, ya no quería que yo fuera a la iglesia. Empezó a decirme, mira, quería ir a un retiro o alguna convivencia, tienes que hacer esto y esto, yo me tenía que levantar más temprano para poder ir. Y bueno,
Al final de tanto, hija, ¿sí quieres meterte ahí? Sí, mamá, yo sí quiero. Y yo la escuchaba llorar a mi mamá en las noches. Y yo decía, ¿por qué no me sale ni una lágrima a mí? ¿Por qué no puedo decirle nada a mi mamá? Hablé con mi hermana, la más pequeña. En ese entonces ya tendría sus 13, 14 años, por ahí así. Y le digo, mira, yo quiero hacer esto, quiero entrar a la vida religiosa, pero no sé porque mi mamá está muy triste, mi mamá no quiere, mi mamá, como que dice que es una locura esto. Y me dice mi hermanita pequeña, me dice, mira, ¿y tú quieres eso? Me dice, sí, yo quiero, le digo. Y me dice, vete, de todas maneras te tenés que ir, un día te vas a casar y la vas a dejar. Y entonces nosotros la vamos a cuidar, vete, no hay problema. Sinceramente, esas palabras de mi hermana me llenó de mucha paz. Y dije, pues, es el momento. Hablé con las hermanas, con el padre, todo lo que se tenía que realizar y llegaron a donde mi mamá se le rodaban sus lágrimas, ¿verdad? No mucho quería a las hermanas. Y bueno, al final me vino a encaminar ella, y en este país tan bello que es Guatemala, es el primer país del cual salí de mi tierra, El Salvador. Vine por 3 años a la formación aquí en Guatemala. Una experiencia muy bonita también aquí en Villanueva. En Villanueva estaba Monseñor Urizar, en el cual también nos acompañaba a todas las formandas. Me tocó dar allí formación en los colegios, también en unas escuelas, ya que había estudiado para maestra. Luego de acá, el por qué en esa formación irme impregnando de lo que es la pasión de Jesús. La congregación, para el sacerdote, por ejemplo, cuando vino me dice, si no te gusta, te vienes, no hay problema, que aquí hay mucho que hacer. Y la verdad que no he tenido deseo de irme. Creo que el Señor me llamó acá. Y una de las frases que penetraron mucho dentro de la congregación es cuando a nuestra fundadora cuando van a fundar la congregación dice, ayudar al necesitado no es ninguna locura. Y yo decía, entonces sí, va por allí mi lema, ayudar al necesitado no es ninguna locura. Luego también San Pablo de la Cruz menciona, los males de este mundo se debe a que se han olvidado de la pasión de Jesús, que han olvidado que Él nos ha amado. Entonces estas dos frases han sido muy significativas en todo mi proceso vocacional. Hasta hoy estas dos palabras siguen sonando, ¿verdad? En todo mi ser y hacer dentro de la congregación y dentro de la iglesia. Aquí hice mis primeros votos en Guatemala en el año 1998. A mi mamá le habían dicho que al hacer mis primeros votos iba a regresar a El Salvador y no fue así, ¿verdad? Entonces me tuve que ir a México, allá estuve otros 2 años y medio, una experiencia muy bella también. Allá estuve con niños de la Casa Hogar, en mi formación del juniorado. Estuve también en uno de los colegios, en el colegio el hispano-inglés de Tacubaya. Y luego pasó algo muy extraordinario, que eso ha marcado mi vida, que es en un momento de fiesta, vamos a decir, uno de los sacerdotes pasionistas se acercó y me dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Blanca Lidia. ¿Eres salvadoreña? Sí. Mira, allá te están esperando en Honduras. Y yo quedé, ay, ¿y eso? Y sí, allá la gente te espera. ¿Qué pasaba? Que parece que los superiores habían hablado que tenía que salir de México y no me lo habían comunicado todavía. Entonces, una de las madres se acercó y me dijo, sí, es cierto, pero espera que después llegará la madre general allí contigo. Y así fue, llegaron y ya me pidieron que fuera con otra hermana
a una nueva fundación en Honduras. Y bueno, me lo plantearon bien bonito. Yo estaba enamorada de México por todo el trabajo que había, con la gente. Estuve en los reclusorios, en el menor, con las mujeres también en el reclusorio, y como que eso me encantaba, estar dando esperanza a toda esta gente. Y ahora me trasladan para Honduras. Para mí, pues, era doloroso, pero también yo había dicho en mis votos obediencia y decir dónde me envíen. Si me necesitan, pues iré. Y así fue, me fui a Honduras. Éramos 2 nada más en ese momento, las que estábamos, una en la parte educativa y mi persona en la parte misionera, porque era una parroquia y había también escuela. Y bueno, ¿qué les podré decir en esta experiencia? ¿Por qué marcó mi vida? El sacerdote decía: Blanquita, tú ya hiciste la teología. No la he hecho, le dije. No te preocupes, que aquí la vas a vivir. Bueno, le dije. Y la verdad que así es. Cuando ya empecé a estudiar, decía, no hay duda que toda la experiencia de pastoral que se va haciendo es eso, lo que está impregnado en los libros. Y la experiencia de fe, la experiencia con la gente es muy grande. Subir las montañas, que nuestra gente baja, ¿verdad? Caminar 3, 4, 5 horas para ir a recibir una formación. Es bastante admirable. A mí me marcó mucho eso, la puntualidad, el estar puntual, porque cuando nosotros nos tocaba ir donde ellos estaban, subir, como dicen, ¿verdad? Decía, he de valorar a todas estas personas, a las catequistas, a los jóvenes, a los celebradores de la palabra. Y en esta experiencia de Honduras viví, por ejemplo, como eso, el voto de la pobreza, porque en mi bolsillo no había nada de dinero, ¿verdad? Yo solamente pedía jalones allí y me llevaban, hasta que tuve una experiencia que una persona sí cobraba y yo dije, bueno, me pidió dinero y yo no llevaba, ¿verdad? No tengo. Y dijo alguien, no se preocupe, aquí nosotros pagamos, que era la misma comunidad, el consejo que había ahí en esa comunidad. Entonces, desde ese entonces, mire Blanquita, no se preocupe, si viene esta persona, nosotros pagamos acá. Entonces, cuando no había transporte, pues había que caminar 4 o 5 horas también para estos lugares, caminar en bestia, pasar los ríos, los puentes de hamaca. Uno puede decir, es una aventura, pero es un camino que yo considero que Jesús lo vivió. Y quizás por eso me enamoré más de esos lugares también, porque cuando Él dice, al otro lado, ¿verdad? Entonces era como eso para decir, al otro lado de Santa Bárbara, de los diferentes municipios de Santa Bárbara, pues había muchísima gente allá adentro en la montaña. Y eso a mí me enamoró mucho, ¿verdad? Ana Beatriz, mire, usted nos ha dejado a todos con la boca abierta, escuchando desde que empezó, cuando los mártires, cuando su experiencia de Dios con la mamacita, con su familia, cuando ingresa a esa congregación, cuando empieza a estudiar teología con los pobres, en la acción. Cuando empieza a hacer del voto de pobreza su vida, nos ha vuelto locos cuando empieza a hablar de toda esa experiencia. Hermana, le cuento que se respira en cada palabra suya mucho amor por su vocación. Se respira realmente ese carisma suyo por esta novedad del Evangelio. Ya nos vamos a ir, hermana, pero tiene que decirnos en un minutico una invitación a que los jóvenes vayan a su congregación y conozcan esta grandeza tan linda de su carisma. Bueno, jóvenes, yo solamente les digo,
Si tienen una llamadita, dice, es como un fuego que hay dentro de nuestro ser. Buscar, siempre hay que buscar, y si ustedes se sienten identificados con este carisma de hacer memoria de la pasión de Jesús, de llevar esperanza a los más necesitados, pues aquí estamos nosotras como pasionistas. Estamos aquí en Ciudad del Sol, en Villanueva. También estamos en muchos lugares. Estamos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en varios lugares de México, en Estados Unidos, en Europa, en África, que es uno de los sueños que tengo, ir por allá a África, o a Venezuela también, a vivir la experiencia con los pobres, ¿verdad? Toda esta situación que viven, que a veces a muchos temen, pero yo creo que no es allí donde debemos de estar. Y como muy bien se dice de nosotras, una pasionista debe de estar en esos lugares donde más se necesita. Entonces, si tú te sientes identificada en servir a Jesús, pues te invito también a que vengas acá con nosotras, ¿verdad? Y a amar este carisma. También te invito con ese lema que con el cual me identifiqué yo también, ayudar al necesitado no es ninguna locura. Nuestra iglesia necesita. Y hoy, por ejemplo, aquí en Villanueva vamos a tener el 20 de noviembre, tenemos una expo vocacional a nivel, se puede decir, del decanato. Puedes participar también, van a haber más de 25 congregaciones. Entonces no es solamente una hacia mi congregación, sino que ames a Jesús y te identifiques con uno de los carismas. Y qué bien si fueras con nosotros, ¿verdad? Pero bienvenida sea, joven, ¿verdad? Y que Dios te acompañe en ese llamado. Siempre busca a alguien que te acompañe. Pues nada, hermanita. Bendecimos su congregación, que tenga abundantes vocaciones, y a usted, hermana, que el Señor también le bendiga muchos años de fidelidad congregacional y de fidelidad al Señor. Un abrazo, hermana, y gracias por estar con nosotros, Pues muchas gracias a ustedes también por la invitación. Hasta luego. Que Diosito les bendiga a todos. Bueno, ha sido la hermana Blanca Lidia Rodríguez, un verdadero honor haberla tenido con nosotros. Que el Señor le dé abundantes vocaciones a su congregación. Chao, chao.